¿En qué hay que hablar de reconstrucción? 3 años del terremoto y está con nosotros el candidato presidencial y economista Marcel Clot. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcel, bienvenido al matinal. Magíster en Muchas economía. ¿Eres doctor o candidato a doctor? En economía soy candidato a doctor, lo que pasa es que ahora también estoy haciendo un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Ah, mira. El candidato a doctor es la Universidad Católica de Lovaina. Sí. Ahí está. Tengo un magíster en la Chile en economía, otro en la Católica de Lovaina. Estudio doctorado en la Universidad Católica de Lovaina y ahora estoy haciendo un último lujo académico de tratar de entender la historia y el desarrollo político, social y económico de América Latina. Hoy en día, dentro de lo posible hay que mantenerse estudiando. O sea, a mí me gusta porque, sobre todo el tema de América Latina, porque como he dicho últimamente, mi patria, como decía Martí, es América. Eso ha ido cambiando porque tu rol fundamentalmente economista, estudiaste, desarrollaste mucho el tema económico y ahora te abres un poco a ver los procesos políticos latinoamericanos. Tiene que ver un poco con, me imagino yo, con este deseo de ser candidato presidencial, esta opción nueva de ser comentarista. Algunos medios de comunicación te tenían como panelista. Yo me acuerdo, ahí estaba el termómetro que en su momento también te tenía. Glorioso el tema. Ahí denuncié a los Saldívar. Siempre faltaba tiempo y yo la charlando. Y ganas de haber seguido preguntando. ¿O no? Lo que pasa es que a mí siempre, yo soy un animal político. ¿Ah, que sí? como todas las personas lo somos finalmente. Lo que pasa es que unos ejercen esa característica y otros no la ejercen. Desde distintos escenarios. Porque el agua que tú te tomas, la ropa que tú te pones, la educación que tú puedes acceder, depende de una decisión política. En consecuencia, si tú no ejerces tu función como persona, como ser político, le dejas las decisiones a terceros. Marcel, yo creo que todo. Normalmente cuando tú haces eso, es que empieza la corrupción, la concentración de la riqueza, la degradación de las sociedades y de los sistemas políticos. Partamos de la base que quizás la actividad política la ejercen todos desde distintos escenarios. Deberíamos ejercerla, no la ejercen todos, deberíamos. Desde distintos escenarios, más pasivos unos que otros. Es que, bueno, también cuando tú no ejerces tu rol político, Pero estoy en el escenario. estás dejando que otros lo hagan, también es una decisión política, pero es una mala decisión política. Porque después tú te quejas de que, bueno, ¿y por qué aumentaron las horas de estudio de los niños? ¿Por qué no podemos rotular los alimentos? ¿Por qué tomaron esta decisión sobre la educación privada? ¿Por qué privatizaron la educación? La educación privada fue una decisión política y nosotros la consentimos. Y en la medida en que nosotros consentimos eso, es porque no nos metemos en política o porque decimos que la política es corrupta y todo lo que... O porque dejamos que otros decidan. Exactamente. Entonces después vienen los problemas. Como lo revierte eso... No nos gustan esas decisiones. Claro. Tú algo tienes que decir a propósito de la reconstrucción. Eres más bien crítico con este tema. Nosotros hace poquito estuvimos acá y mismo estaba sentado el intendente de nuestra región y hablaba, para darte algunas cifras, 94% de las obras públicas, 100% de las camas de los hospitales listas, que falta un 10% de la atención primaria de salud, la educación un 97% reconstruida, en vivienda 61% de viviendas terminadas en la región. Estamos hablando también de un 27% de casas en construcción y un 9% por iniciarse. Y eso, el tema de las cifras ha estado como un poco en la palestra. Hay un movimiento ciudadano de dichatos, de hecho ya el presidente anduvo por aquí, que señala que no es así, sino que sería un 50% y se abstuvo además de participar en esta actividad de entrega de las viviendas en el mira, algo sé yo de cifras, ¿no? Y yo tenía un profesor en la universidad de estadística que decía, miren, las cifras se pueden torturar hasta que confiesen. Bueno, de hecho hay un problema con la cifra oficial, ¿no? El 31 de enero recién pasado, 2013, el Ministerio de la Vivienda te entrega una cifra de que existían 62% de cumplimiento del plan de reconstrucción que se había planteado en vivienda. Eso es una cifra nacional. Nacional. Un mes después, el ministro de Vivienda dice que llegan al 92%. Pum, ¿Qué pasó? Muy simple, le agregaron a las realmente construidas, las que están en construcción y las que van a empezar a ser construidas. Total, la cifra aguanta todo, ¿no? En la mañana aclaramos con el intendente algunas de estas cifras, donde él mencionó las que ya están llave entregada, las que están en proceso de construcción a espera de entregarse y las que ya estarían solucionadas también
en cuanto a algunos trámites administrativos, nada más. Entonces, claro, a nivel global tú tienes ese dato, que no es muy esperanzador. Un poquito más de la mitad de la tarea está cumplida en 4 años de gobierno. Pero además tú tienes que entender la realidad de los sectores particulares, ¿no? O sea, en Dichato, ¿se hizo eso? ¿Es un sector que está dentro del 60%? La comunidad dice que no, ¿no? Porque esto es una cifra global que toman de distintos... Uno no sabe tampoco cómo llegan a construirse esas cifras. Tú lo que señalas tiene que ver con la economía humana, humanizar un poco la economía, ¿eso va? O sea, lo que yo voy a que el hecho de que las cifras globales son como el termómetro, ¿no? Tú dices, bueno, tengo 38 de fiebre, pero eso no significa que tú tengas o cáncer o una inflamación de los ganglios o tengas una gripe fuerte o una influenza. Nada te dice de eso. Es un indicador de algo. Es un indicador que nosotros tenemos que ponerle carne. Para eso sirven los economistas, pues, para que esas cifras te las expliquen, no te las escondan. Pero lo que hacen finalmente es esconderte la realidad. Te tratan de disfrazar la realidad porque acá... ¿Para qué sería eso? Porque hay un interés político y eso es lo grave y lo peligroso de todo esto. El gobierno quiere mostrarse frente al electorado para las próximas elecciones como cumpliendo. Por eso llegaron del 62 al 94% de cumplimiento, para abultar las cifras, para presentarse públicamente, hacer publicidad, campaña y utilizar, y eso es lo grave, el dolor de la gente, el sufrimiento de las personas de una manera políticamente intencionada. Lo grave, peor, es que detrás de esto hay grupos de poder que sostienen a los distintos candidatos, a los distintos proyectos políticos, y detrás de eso hay negocios, vinculaciones con grandes empresas, porque detrás de esto hay negocios con inmobiliaria, negocios con el uso del suelo, con el precio del suelo. Entonces, todo esto... ¿Tú dices que se compraron estos terrenos donde se construyeron viviendas tal vez a un precio más alto de lo que correspondía? En muchos casos se hizo negocio con esto. ¿Cómo qué casos? ¿Hay casos concretos? ¿Tú tienes pruebas concretas? Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos sectores en Concepción, que son Villa, no me acuerdo bien el nombre, pero tienes 2 sectores donde se ha desplazado a la población para después intentarlos desplazar, entregarle viviendas de peor calidad, más chicas, donde no tiene acceso a servicios, para instalar ahí lo que está en torno, por ejemplo, al mall de Concepción. Hay una zona ahí cercana al río, no me acuerdo el nombre en estricto rigor, pero ahí en esa zona tú tienes un problema inmobiliario que están quejándose los vecinos hace mucho tiempo atrás. ¿Eso tiene que ver con la reconstrucción? Tiene que ver con la reconstrucción, y tiene que ver con el problema del uso del suelo, con cómo tú estás utilizando el suelo de una manera que no está en el sentido de la comunidad, en el sentido del beneficio país o Marcel, de la sociedad. Pero tu intención, hoy día lo conversábamos la mañana con el intendente, revisando un poco desde el día en que efectivamente las cosas cambiaron de manera diametral para nuestro país, particularmente para nuestra región, hasta el día de hoy, y analizábamos efectivamente la entrega de viviendas, analizábamos efectivamente cambios que se han realizado en términos de educación, la distribución que se realizaron con algunas personas desde el momento del terremoto para que continuaran estudiando, también en términos de salud, cambio, hoy día hablábamos de cifras donde sí, efectivamente se han entregado camas, en términos de vivienda también, los plazos por cumplirse que se aseguran que se terminan este año. ¿Esas cifras a ti te parece que no han sido las reales? Hoy día estamos hablando efectivamente de distritos donde se han generado cambios, desde el día en que hay el terremoto hasta el día de hoy. Las cifras nunca no son reales. Son reales, tienen una expresión de realidad. Pero ¿qué realidad es la que expresan, ¿no? Claro, tú me dices, se han entregado camas, pero ¿se resuelve el problema de la falencia de camas? ¿Se resuelve el problema del poco acceso a la salud que tiene la ciudadanía, los chilenos, el pueblo de Chile? Porque todos los gobiernos tienen realizaciones. Nadie puede decir, mira, este gobierno no tiene realizaciones, el otro tampoco. O sea, tú siempre tienes algún grado de realización. Es como cuando tú dices, hemos aumentado aumentamos los sueldos. Pero si tú tienes, por ejemplo, tus sueldos son 10.000 pesos, y yo te aumento en 500% tu sueldo, llego a 50.000 pesos. Y tú me dices, ¿resolví tu problema de insatisfacción en términos de ingresos? No lo resolví. Hay un dato, Marcel. Entonces, los datos
hay que tener mucho cuidado con las cifras, con los datos, con los números que te entregan. Y también con las variables. Tiene que ver con la interpretación de esos datos. Y con la interpretación de esos datos, porque los datos pueden abultarse. Un 30% de 1.000 pesos es mucho menos que el 3% de 1.000.000 de pesos. Marcel, entonces, si yo te digo, con... te aumento un 3% tu sueldo y tú ganas 10 millones, es harto. Pero si te digo, te aumento un 30% tu sueldo, dependiendo que es de 1.000, qué. Hay que mirar, claro, no es nada. Es relativo. Claro. Entonces tienes que entender las cosas desde la perspectiva de cuál es la necesidad que tú quieres cubrir, cuál es la falencia que tú tienes que resolver. Entonces los números, independientemente de lo que tú tienes que resolver, no te dicen nada. Marcel, hay un tema en que tú dijiste y me gustaría un poco concretarlo más, porque es una aseveración bien importante y grave lo que tú dices. Aquí hay grupos de poder que tienen que ver con inmobiliarias que han, me corrige si me equivoco, que han pagado más de lo que vale verdaderamente ese sueldo para instalar una casa como solución a una reconstrucción por el terremoto. Eso es grave. Yo creo que lo que tú estás diciendo aquí hoy día, eso es grave. Pero eso pasa en todo Chile, digamos. El problema, el negocio inmobiliario es uno de los grandes negocios que tiene Chile. Ya, pero ahora puntualmente me gustaría hablarlo un poquito puntualmente con el tema de la reconstrucción, porque estamos hablando de reconstrucción y estamos hablando de eso. ¿Te diste cuenta del nombre del lugar para tener más datos? Villa Futuro y Aurora de Chile, que son sectores que están afectados. En Aurora de Chile tuvimos problemas. Exactamente. Ayer. Tienen un problema ayer. ¿Y cuál es el problema que tienen ayer? Que no se ha resuelto la insatisfacción que han tenido, y efectivamente ahí lo que se hace es buscar una solución, que más que una solución para la familia, es una solución para las empresas inmobiliarias que están involucradas en el negocio. ¿Tú te has comunicado con gente de Villa Futuro? Nosotros, sí, de alguna manera, yo estuve en el invierno pasado acá y me reuní con ellos y me plantearon el problema, y de hecho nosotros hicimos un reportaje, porque yo dirijo un diario en Santiago, y cubrimos esta noticia ampliamente. La cubrimos recientemente en la última edición del día martes, sobre los problemas que tienen esta familia. Hay un grupo de edificios, para aclararle un poco a la gente, hay un grupo de edificios que tiene orden de demolición, siendo que no todos tenían un grave daño estructural, y ahí hay un tema bien complejo también en Villa Futuro. Ellos han denunciado precisamente... Se ha hecho esa denuncia, y también se ha denunciado que hay personas que recibieron media agua en su momento, y como reciben media agua, además reciben una solución habitacional sin necesitarlo. Es un tema súper complejo que está pasando en Villa Futuro, en Chihuayante. Y la pregunta es, bueno, para esa gente, ¿hay solución? ¿Te dicen algo estas cifras del 92, del 62? No te dicen nada. ¿Marcel? Le dicen al gobierno para presentarse como un gobierno realizador, pero la cifra le significa algo a los pobladores de Aurora de Chile. Marcel, y en esa línea cuando uno empieza a analizar efectivamente situaciones como estas, situaciones generales, educación, salud, un montón de aspectos que muchas veces a las personas las dejan inciertas sobre efectivamente si las cifras la arreglan o no la arreglan los problemas, hay un tema que tiene que ver con una frase que muchos usan también, conflicto de intereses. Te quiero llevar a un tema particularmente también importante para nuestro país, que tiene que ver con la energía. Y la energía, visto desde el punto de vista que hoy día nosotros hablamos de problemas energéticos en nuestro país. La cantidad de energía que hoy día el país tiene no alcanza, y se vislumbra incluso, lo conversábamos el otro día con una Dicen que no alcanza. Dicen que no alcanza, nos dicen que para el año 2020 se requiere una cantidad de energía que hoy día Chile no tiene, y que se está trabajando para llegar a ese punto, pero se está trabajando probablemente, si tenemos 10 herramientas, estamos trabajando con 2, y le estamos sacando y estrujando el máximo, sacándole el jugo al limón a esos 2. Yo, ¿sabes qué? Estuve hace poco en el norte, donde se habla de una cantidad importante de energía renovable, energía solar, energía del mar, energía eólica, que hoy día es subutilizada en nuestro país. Son proyectos que están en la mesa, que se han considerado como soluciones, pero que no son soluciones concretas. Bueno, ese es otro gran tema. Mira, el problema de Chile, digamos, el grave problema de Chile, que uno podría decir, ¿cuál es el problema de Chile? Es el lucro. Aquí todo está funcionalizado para que un grupo de grandes empresarios gane mucho dinero en donde se meten, en la educación, en la salud, en la energía, en la construcción, en la reconstrucción, en todas partes. Y lo que pasa en la energía es exactamente lo mismo, ¿no? Si tú piensas que la energía, desde el punto de vista público, yo te digo a ti, mira, tú eres responsable del Estado, y ¿qué haces tú con la energía? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Cuál sería el principio de gestión pública respecto a la energía? El ahorro, ¿no es cierto?
Porque la energía se disipa y no vuelve. Hay principios termodinámicos ahí que te dicen que la energía es difícil, una vez que tú la utilizas, es difícil renovarla. Sobre todo los combustibles fósiles, en general se disipa, se gasta. Entonces, desde el punto de vista público, ¿qué tengo que hacer yo? Ahorrar, hacer eficiencia energética, disminuir el mal uso de la energía. Pero ¿qué pasa en Chile? Es al revés. Crece el uso de energía más allá de lo que crece la propia economía. ¿Por qué? Porque es un negocio de la generación, negocio de la distribución. Aquí tenemos que hacer plata con la energía. No tenemos que ahorrarla para uso futuro y para bien de Chile. Y obviamente la energía renovable o energía no convencional, como la energía solar, eólica, son energías que requieren grandes inversiones públicas. Requiere muchos años de instalar esto y ponerlo al servicio del desarrollo del país. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Estado, porque el negocio privado no alcanza. No es rentable. Y porque además las grandes generadoras de energía eléctrica o energía que se usa carbón y otros tipos de fuentes de energía como el petróleo, hay negocios instalados en esto, hay rentabilidades instaladas. Y en consecuencia tú tendrías que romper esos negocios, quebrar esos negocios, reducir la generación de rentas ahí. Cuando inviertes en energía solar, inviertes en energía eólica y generas energía más limpia. Pero se mira como un gasto, no como una inversión. ¿Perdón? Se miran todas estas soluciones que hoy día, tú dices, habría que invertir, el Estado lo puede hacer. Se mira como un gasto y no como una inversión. Es que el gasto siempre es una inversión, lo que pasa es que ¿cómo conceptualizas tú eso? Claro, habría que entenderlo como una inversión de futuro. Pero por ejemplo acá tenemos el caso de las aguas, acá nosotros tenemos el Bío y en su momento había una necesidad, por ponerte un ejemplo, de sanitizar o de ser mucho más sano o más clara el agua, más pura el agua del río Biobío, descontaminarla. Y había una inversión importante en tratamiento de aguas servidas que se había que manejar para que el agua servida no cayera al río. Esa inversión tan grande, el Estado al no poder hacerla, le pasa la plata, porque no tiene plata, es gran inversión. ¿Pero por qué dices tú que no tiene plata? Bueno, se supone que esa es la lógica. No hay tanta plata. Es lo mismo que pasa con las concesiones al momento de hacer caminos. Chile no tiene plata, entonces le decimos a alguien que la haga y así podemos tener estos caminos. Fue la lógica de Ricardo Lago. El tema de desvío es una cantidad hay 18 plantas de tratamiento a lo largo del cauce del río Biobío y se dice que esa plata, en Eduardo Frei, no pudo invertirla, entonces se le pasa a esta privada que sí puede y que bueno, después tiene una forma a través de pago de cuentas, qué sé yo, de hacer finalmente no lo hace. Y lo mismo pasa con la luz. Sí. Pero que hay una diferencia muy grande entre lo que es y lo que dicen. Es una cuestión ideológica. Porque yo te digo, ¿tú sabes cuánta plata hay en los fondos de pensión en Chile? Más de 160.000 millones de dólares. Casi más de la mitad de todo el Producto Interno Bruto en Chile. ¿Y esa plata debería utilizarse para Bueno, ¿esa plata en qué se usa? Se usa en inversiones especulativas que te hacen perder a ti el año 2008 el 60% del fondo. Tú, fondos de pensión, perdiste el 60% el año 2008 por la mala gestión y la mala inversión de tu fondo por parte de la AFP. ¿Y por qué no invertimos eso en energía solar que tiene una rentabilidad futura mucho mayor que la que pueden tener las acciones, los bonos, los derivados? Y ¿por qué no se hace? Porque si tú como economista sabes que la cosa es posible. ¿Por qué no se hace? Porque la administración del Estado hoy día, el criterio de funcionamiento del Estado es desde la perspectiva del privado. El Estado hoy día no sirve el interés público, sirve los intereses privados. Están ahí, tanto la concertación como la alianza, en sus alianzas estratégicas con el capital privado para generar nichos de negocio. Aquí el interés público, el beneficio del país no está en la mente de la clase política. Entonces, por eso que la AFP, ¿qué es lo que hacen? La AFP es una gran caja de financiamiento de los grupos económicos. Utilizan esas platas para hacer inversiones, para hacer planes de desarrollo y no se utiliza con sentido país. Tú me dices, no hay plata en Chile. 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que son 40.000 millones de dólares? Es más o menos todo el presupuesto del Estado que se llevan las multinacionales que explotan el cobre. Y entonces de esos 40.000 millones no podemos hacer nosotros las inversiones para sanitizar las aguas y entregar agua más barata y que efectivamente se hagan las inversiones, porque en Santiago las crisis que hemos tenido de agua tienen que ver con una empresa privatizada
70% por este señor Frey, nefasto presidente de la República, y después 30% restante el señor Piñera. ¿Y qué hicieron con esto? Te subieron el costo del agua y no hicieron las inversiones. No hicieron las inversiones correspondientes. Aquí tenemos en la región entonces, una de las valores más baratos en todo caso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el país tiene los recursos? Sí los tiene, pero aquí hay una visión de país, de Estado, que no está al servicio del interés público, pero Marcel, sí tú al estás de servicio. presidente, de candidato presidencial, no Sí. vas a primarias por ningún lado porque vas como candidato del Partido Humanista y hoy día... O sea, hay... yo voy inscrito por el Partido Humanista, pero la idea nuestra es representar a organizaciones ciudadanas, estudiantiles, porque esta candidatura no me presenté yo como candidato. Esto fue emergió desde particularmente el 2011, el movimiento estudiantil, que ahí a mí se me planteó por lo menos unas 50 veces, porque yo recorrí el país 85. Dijiste bueno ya. No dije bueno ya. No, lo que yo dije fue otra cosa. Miren, yo no tengo problema. A mí no me pregunten a mí si yo voy a ser candidato o no. Pregúntenselo ustedes. Porque esta cosa yo me la tomo en serio, ¿no? Cuando yo digo que soy candidato y quiero llegar a la moneda es para recuperar el cobre, para nacionalizar las empresas sanitarias, para hacer una asamblea constituyente que nos dé una nueva constitución sobre la base y la discusión en la base. Pero eso no lo voy a hacer yo. No es cuestión mía. Es cuestión del pueblo de Chile. Si Chile quiere hacer esto, lo va a hacer. Yo soy simplemente un intermediario. ¿Hay alguna página ¿Sí? para tener más información? Todos a la moneda, porque el movimiento que nosotros estamos levantando es ese. Crear un gran movimiento donde esté el Partido Humanista, los estudiantes, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, otros partidos no vinculados a la concertación ni a la alianza. Todos a la moneda.cl. Todos a la moneda.cl. Gracias. Hoy día hay reunión, la red Construyamos, te invito entiendo, a alguna charla. ¿Dónde, qué hora y cuándo? Ahora a las 10:30 en la sede del Partido Humanista están todos invitados a asistir a una conversación sobre el proyecto país, sobre lo que queremos hacer y qué queremos hacer. O sea, porque aquí estamos invitando a los chilenos. Esa es la idea. Nosotros no estamos vendiendo pescado en la pescadería. No estamos vendiendo Coca-Cola o Pepsi-Cola en el supermercado. Estamos llamando a Chile a levantar un proyecto de país para cambiar la historia, para que alguna vez los estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sociales tengan algo que decir y sean actores políticos como nunca debieron dejar de serlo. Marcel, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Marcel Clot y todos a la moneda.cl para tener más información. Gracias, Marcel. La moneda es la idea. Gracias, Marcel. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.